del primer libro de Samuel. Eh, eh, Recordemos que es un libro narrado desde la perspectiva de un profeta, es decir, lo que el texto narra, lo que intenta es que nosotros como lectores aprendamos a entender, a leer y a analizar nuestra realidad desde la perspectiva de cómo lo ve un profeta. ¿Cuál es la visión de un profeta o cuál es la forma que un profeta mira la realidad? Pues es, primero, desde el pacto y segundo, de acuerdo a cómo Dios quiere que su pueblo viva. Entonces el profeta va a venir a dar esa visión pactual, divina, de cómo debe de ser evaluada la realidad, y es el profeta quien va a definir, el profeta enviado por Dios, es el profeta quien va a definir quién hizo lo bueno, quién hizo lo malo, qué aciertos tuvo cada quien y qué desaciertos tuvo, pero también va el profeta a indicar cuál es la manera de corregir cuando haya un desacierto, cuando haya un fallo, ¿no? Y es la tarea que está haciendo Samuel tanto con David como con Saúl. Lo que estamos viendo ya al final del texto es que se nos avisa a los lectores que ya Samuel no volvió a ver a Saúl y que Dios había retirado completamente de Saúl su espíritu. Pero también se nos va indicando en la lectura que ahora Dios envía a Samuel con David y ahora es por medio de David quien Dios va a seguir guiando a su pueblo. Entonces, el texto lo que quiere hacernos ver a nosotros como lectores es que comparemos estas dos visiones, estas dos realidades de lo que sucede con alguien que en sus fallos nunca buscó a Dios, nunca se arrepintió, y lo que sucede con alguien que en sus fallos buscó a Dios y corrigió, y siempre su preocupación principal era saber qué pedía Dios y qué quería Dios, aun cuando a veces fuera débil, ¿no? Esa es la comparativa que nos está dando Samuel al final entre Saúl y David. Y como ya comentamos, vemos a un Saúl cada vez más a la baja y que llega a un momento muy, muy crítico de su vida, el peor de todos, y en cambio estamos viendo a un David que poco a poco va a la alza y aunque sigue cometiendo errores por sus temores y debilidades, él está aprendiendo a cómo debe gobernar el pueblo de parte de cómo Dios reveló en su pacto, porque en su pacto es que Dios reveló la forma en cómo el pueblo debe ser dirigido. Entonces estamos viendo aquí no solo a un David que está entendiendo el pacto, sino un David que está aplicando correctamente el pacto, que justamente ese capítulo que comentamos cuando hace esta repartición nos revela que él está cada vez más entendiendo lo que es el, el plan de Dios. Perdón. Bueno, nos habíamos quedado en primera de Samuel 26 y nos va a narrar aquí el texto que David vuelve a perdonar la vida de Saúl por segunda ocasión, esta vez un poco más evidente. Eh, Todo empieza porque los cifeos, estos habitantes del desierto de Sif, lo denuncian ante Saúl, le informan a Saúl la ubicación exacta de David y David reúne 3,000 soldados y rodean, perdón, Saúl reúne 3,000 soldados y van hacia ese lugar que dijeron los cifeos y rodean a David con sus hombres, pues que eran en cantidad eran mucho menor los del ejército de David, ¿no? El grupo de guerreros. Habían más personas, pero eran mujeres, eran niños, esposas y todos los demás que se les estaban uniendo. Y
Aquí ya vemos un enfrentamiento mucho más fuerte porque Saúl viene con un gran ejército, pero además ya tiene ubicado perfectamente a David. Es en este momento que vamos a notar una vez más en el texto cómo Dios va a actuar de manera sobrenatural, porque lo que la Biblia revela es que Dios les envió un sueño profundo. No es que se durmieron, no es que Saúl y Abner, que era el capitán de su ejército, y los soldados fueran irresponsables o que no estuvieran bien entrenados o que vinieran cansados. No, es que Dios les envió un sueño profundo. Aquí vemos esta intervención divina protegiendo a David y eh, lo que nos revela aquí el texto es, digamos, un dos contra dos, porque Saúl viene eh, dirigido, digamos, o más bien, Saúl le ha encomendado a su primo Abner el dirigir el ejército, pero también Abner tiene la tarea de proteger al rey como segundo del rey, como el mano derecha del rey. Entonces, Abner es primo hermano de Saúl, es el papá de Abner y el papá de Saúl son hermanos, así que ellos son primos hermanos. Saúl es el rey, pero Abner es el capitán del ejército, es mucho más fuerte porque es más joven, Saúl ya está más grande, pero además de dirigir el ejército tiene la tarea principal de proteger al rey. Y por otro lado vemos a David. David se reúne con dos de sus mejores y más confiables hombres. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Sus dos mejores hombres con los cuales consulta para ir de espías al campamento de Saúl, uno de ellos es un eteo, es decir, de estos 7 pueblos de Canaán, estos cananeos, que debieron de haber sido expulsados o que debieron de haber, que no pertenecían, de estos que habían sido malditos por la maldición de todos los cananeos. Sin embargo, lo que el texto nos está revelando es, una vez más, que la maldición que Dios pone sobre un pueblo en términos de etnia no aplica si esa persona se refugia en el pacto, como ya vimos con Raab, que aunque toda su ciudad y su etnia estaba bajo maldición, el hecho de que ella se alineara al pacto y se alineara al Dios de Israel queda exenta de esta maldición. Ya hemos enfatizado esta idea de que la misericordia siempre está por encima del juicio. Y entonces aquí lo que vemos es que los dos fuertes de David, hay un eteo y todo indica que no era el único. Recordemos que dentro de los 30 hombres, los 30 valientes de David que vamos a ver más adelante, está Urías el Eteo, con el que después tiene todos los asuntos y que vamos a analizar después. Pero todo indica que habían varios eteos que pertenecían al grupo de David y esto ya está revelando que este liderazgo de David no es un liderazgo exclusivo en términos étnicos, sino es un liderazgo que viene con la línea de Abraham de ser la bendición de las demás naciones. Obviamente, si esas naciones o esos que pertenecen a esas naciones se alinean al pacto de Dios. Pero el hecho de que encontremos aquí a alguien cercano ya a David es el segundo o el tercero al mando, y es Eteo, y que sea de este grupo que se refugió en David y lo reconocen como rey y lo reconocen como que Dios está obrando a través de él. Esto ya nos indica cómo la dinámica del nuevo reino que se está levantando con este ungido de Dios que es David, tiene otra perspectiva, tiene otra situación diferente. Y el otro personaje que aparece con David es Abisai. Abisai es su sobrino, hijo de su hermana Sarbia. David tuvo dos hermanas, una que se llamaba Abigail y otra que se llamaba Sarbia. Es otra Abigail, no, o sea,
David tuvo una Abigail hermana y una Abigail esposa. Entonces, tuvo dos hermanas David, Abigail y Sarbia. Este Abisaí es hijo de Sarbia. Sarbia tuvo tres hijos, Joab, Abisaí y Asael. Joab, el mayor, se va a convertir después en el segundo al mando de David, como veremos después, o sea, su sobrino mayor. Pero ahorita está David con el de en medio, con Abisaí, y es Abisaí el que lo lleva a David y se infiltran sin ser detectados hasta el campamento de Saúl y llegan incluso al punto de estar junto a Saúl ahí donde él está durmiendo profundamente. Aquí humanamente podríamos decir la valentía, el atrevimiento de David y de Abisaí, pero el texto a nosotros nos revela que no fue solo eso, fue la intervención divina de mandar un sueño profundo a todos, incluso a los que deberían de estar de guardias y centinelas. Entonces, Abisaí llega junto con David hasta el momento y ven dormido a Saúl y Abisai, joven al fin, quizás un poco inexperto, quizás un poco impulsivo, quizás un poco, podríamos decir, eh, eh, por el amor que le tenían a David, porque él reconoce que Saúl ya muchas veces ha intentado matarlo, él en su pasión por David le sugiere a David, ya Dios te lo entregó, agarra su propia lanza y clávalo en el suelo. Esa es la sugerencia de Abisai. Abisai no es que esté actuando mal humanamente, él haría lo que cualquier eh, 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 persona de un ejército le diría a su comandante o a su rey cuando ven al enemigo que ha intentado matarlo ya varias veces. Pero es aquí donde empezamos a ver estos cambios de David que no son nuevos. Ya David perdonó en una ocasión a Saúl. Su argumento es porque es el ungido de Jehová. ¿Qué significa para David esto? Hasta que Dios lo quite, de otra manera, no yo, es que David ocupará el trono. El trono no va a ser ocupado por mano propia de David, hasta que Dios él mismo, si él puso a Saúl, él tiene que quitarlo. Entonces, esto podemos ver en este diálogo que se da entre Abisai, su sobrino, y David, donde Abisai tiene que también entender cómo es que Dios actúa aún con los enemigos, ¿no? Y aquí vemos ya un David maduro, entendiendo desde el pacto que aunque Saúl quiere matarlo, es el pueblo de Dios, es el ungido de Dios. Es decir, lo que notamos es que David jamás, jamás, jamás va a poner su mano, su espada, sobre un israelita, porque él entiende que son el pueblo del pacto, independientemente de cómo sean ellos. Él sabe que es Dios quien actuará con su poder, con su ira, con su justicia sobre su propio pueblo. De parte de David, que es un hombre guerrero, nunca va a haber sangre israelita, él matando a, y mucho menos a Saúl, que es el rey en este momento. Lo que hacen entonces es robar la lanza, robar la vasija especial de Saúl y se van al otro lado del monte como si tomando distancia entre lo que es el campamento de Saúl y desde allá empieza a gritarle. ¿Y a quién le grita David? A Abner, al capitán o al primo de Saúl, y le dice, ¿por qué no cuidaste a tu rey? Cuando Saúl escucha esto, le dice, hijo mío, vean la expresión de Saúl, Saúl está totalmente confundido, vemos ya un hombre totalmente de que va y viene, de que muy malo y de repente muy, muy, muy sensible, hijo mío, y es cuando David le explica que por qué tanto odio hacia él, por qué lo está persiguiendo, si él no ha hecho nada, ¿no? Y que Dios lo había entregado en su mano como para que él en ese día lo matara y le muestra la lanza y le muestra la vasija
pero que él no tiene, David lo que comprueba ahí es que él no tiene nada contra Saúl. En este momento Saúl reconoce este acto de David, eh, le hace, con sus palabras le hace ver que le, lo aprecia por haber tenido en alta estima su vida. Es decir, que ese acto de David de considerar a Saúl más que un enemigo, como una persona que merecía vivir solamente por ser ungido de Dios, a Saúl yo creo que a lo mejor humanamente lo conmovió y decide en ese momento nunca más volver a perseguir a David, ¿no? Se va a retirar con sus hombres. David le dice, manda a uno de tus siervos, de tus criados, para que yo te entregue tu lanza, y lo hace Saúl, le entrega la lanza, y el ejército de Saúl se va, y esa fue la última ocasión en que ellos dos estuvieron así de cerca, y el último diálogo que tuvieron ellos dos, porque ya la próxima vez que se hable de Saúl, o que David sepa de Saúl, es porque ya lo mataron en la guerra. Es el último momento, el narrador nos quiere hacer ver qué pasó en ese último instante cuando ellos dos estuvieron juntos. ¿Cuál era la actitud de aquel que era el rey de Israel, pero elegido humanamente? ¿Y cuál era la actitud del ungido de Dios para ser rey de Israel, pero elegido de acuerdo al corazón de Dios? Aquí se da este doble, eh, digamos, esta perspectiva, y obviamente este, Dios ratifica, al darle este sueño profundo al ejército de Saúl, pues que él no solamente está del lado de David y del lado de su grupo, aunque sean perseguidos y aunque estén escondidos, sino que también el texto a nosotros ratifica que estamos ante un hombre que cada vez es más íntegro y que cada vez es más de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, el hecho de que David rehúse tomar la justicia por su propia mano y entender que la venganza es exclusivamente de Dios, nos hace recordar que en repetidas ocasiones la Biblia es lo que nos pide a nosotros. Cada que sintamos que alguien está en nuestra contra o alguien quiere dañarnos, la sugerencia bíblica siempre es que no demos lugar a nuestra propia ira, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Siempre, por muy duro, por muy difícil, por muy fuerte que sea esta, esta situación humana, que Dios, hasta incluso Jesús nos dice que amemos a los enemigos, ¿no? Pero no significa que Dios no va a actuar, sino que significa que nos está pidiendo que nosotros no actuemos por nuestro propio impulso y por nuestra propia justicia, sino que dejemos que Dios sea el que actúe en todos aquellos que quisieran hacernos daño, ¿no? Y tampoco David quiere forzar el cumplimiento de ya llegar a ser rey. Él está esperando que hasta que Dios le indique cómo y cuándo va a ser ese momento. Tiene ya la promesa, tiene ya la unción, pero aún no tiene todavía el cargo, ¿no? Y esto nos revela de alguna manera la misma situación de Cristo como rey. eh, Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él era el rey de cielos y tierra. Y Él varias veces dijo, mi reino no es de este mundo. Y Él lo que vino fue a proclamar el reino de los cielos. Él vino a revelar a todo mundo que Él reina, que Él es el rey, pero que su reino no es como este mundo. Pero lo que podemos ver aquí de adelanto es que Jesús no se precipitó como en alguna ocasión le sugirió Pedro. Pedro sería el Abisaí del Antiguo Testamento, ¿no? Pedro le dice, pues, le dice Jesús, ¿tú crees, Pedro, que yo no le pediría a mi padre que mande
una legión de ángeles y destruían y podrían matar a todos los soldados, cuando Pedro sacó su espada y él quiso violentamente defender a Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús le muestra que no es el camino es diferente, el camino es el camino que Dios ha trazado para que Él llegue a ocupar ese trono que ya le pertenece, ya es de Él, pero Jesús se hace hombre para ganarlo para nosotros. Y es el camino de Jesús que nos va revelando que en su muerte Él venció a sus enemigos y que en su resurrección Él venció al último enemigo llamado la muerte. Y la ascensión, cuando leamos en la Biblia la palabra ascensión, no pensemos en la mera subida, así como que se subió de la tierra y llegó al cielo. La palabra ascensión hace referencia a ese momento en que el rey subía en medio de todo el pueblo, llegaba hasta las escalinatas, llegaba hasta el trono y era coronado. Es decir, la palabra ascensión está en relación directa con coronación. Ascendió al trono. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia que Jesús murió, resucitó y ascendió, no solamente son tres etapas, digamos, en el proceso, sino lo que estamos aquí diciendo es, venció a sus enemigos y fue coronado como rey de cielos y tierra. El, el rey ungido previamente esperó hasta el momento en que Dios le otorgó la victoria de todos sus enemigos y hasta ese momento él fue coronado en sobre cielos y tierra. Está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, aquí es donde podemos ver esta pequeña relación, ¿no? Es, es esperar ese gran momento, pero ese gran momento en que se va a ser coronado es el momento en que Dios ya venció a todos sus enemigos y la corona que se le va a dar es para que este rey gobierne con todos los enemigos vencidos. Y eso es lo que vemos en David de manera, otra vez como hemos dicho, en sombras, pero también lo vemos en Jesús de manera completa y definitiva. Entonces, pues ya encontramos aquí en este capítulo estos elementos y vámonos al capítulo 27, cuando David otra vez en un momento de flaqueza, él reflexiona en su corazón y dice, tarde o temprano voy a morir en manos de Saúl. Él sigue con esa sensación. Él, aún cuando acaba de pasar este evento, él desconfía de que sea la última vez. Obviamente, él desconoce los planes de Dios, él está actuando dentro de su debilidad, dentro de su humanidad, y entonces toma una decisión como humano, como cualquier buen estratega, como cualquier buen general de ejército. No me voy a exponer a vivir en la tierra de mi enemigo, mejor me voy a vivir a la tierra de un amigo, de un aliado. Y precisamente Aquis, el filisteo, el rey de Gath, esa misma ciudad de donde era Goliat, eran sus amigos. Vean el recorrido que nos está haciendo la Biblia, ¿no? Cuando debieran de ser sus grandes enemigos después de lo que ocurrió con Goliat, resulta que Aquis es el que lo recibe. David ya había estado ahí en otra ocasión cuando se hizo al loco. En esta ocasión pide asilo. Aquis le asigna una ciudad fuera de la capital, una ciudad Ciclac, una ciudad especial para que él habitara con sus 600 hombres y sus mujeres y sus niños. Y entonces David vive extranjero en medio de los filisteos, fuera de la tierra, porque tiene miedo de perecer en manos de Saúl. Y este asilo político que le da aquí es muy interesante porque nos revela que aún algunos filisteos, como en este caso este rey y los de esa ciudad, sentían un aprecio especial por David y no solo aprecio. Esto va a ser también interesante, quizás sea nuevo para algunos, para mí fue nuevo ahora que lo acabo de revisar. Dentro del grupo de
el ejército de David, como veremos más adelante en Segunda de Samuel y en Crónicas, habían varios filisteos. Es decir, varios de Filistea vinieron a formar parte también del pueblo de Dios, del pueblo del pacto, antes de que David fuera rey y pertenecían a este grupo de personas que andaban con él arriesgando todo y escondidos en situaciones bastante difíciles. Y no solo eso, hay un momento en que la Biblia va a hablar de ellos como leales a David, ¿no? Entonces aquí ya encontramos por qué la Biblia eh, se esmera en que nos quede claro quiénes eran este grupo de 600 que andaban con David, en donde habían judíos, sí, habían de Benjamín, sí, habían del pueblo, sí, pero también habían eteos, habían de Gad, habían de varios pueblos de alrededor, y que está conformando David un grupo leal de personas, no necesariamente todas de la misma etnia, porque en David se está empezando a cumplir esta gran promesa de ser bendición a todas las naciones. Obviamente había gente de Moab, porque recordemos que los moabitas, ahí estaban su papá y su mamá y los había dejado refugiados, pero también eran en cierta forma familiares de David por medio de Ruth. Y también veremos más adelante que en el grupo de David habían amonitas, hay varios pueblos, o sea, todos estos pueblos que hemos mencionado que eran siempre enemigos de Israel, en época de David, varios de ellos vinieron a ser leales a David. David está conformando no solamente un pueblo, sino un reino. Un reino, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y reino? Reino abarca varios pueblos, ya es un reinado, ya cubre varias etnias, varios pueblos que van a estar bajo el reinado, bajo el cuidado de David. Mientras está David viviendo ahí en esta región de Filistea, él es muy astuto militarmente y entonces empieza a hacer como incursiones y empieza a pelear contra tribus nómadas que se dedicaban a asediar ciudades y a buscar, a capturar mujeres y a capturar niños y a capturar las provisiones. Y David lo que hace es que empieza a pelear contra ellas, a tomar el botín de sus animales y demás, y se lo presenta a Aquis, al rey filisteo. Pero aquí viene la astucia de David. Vean cómo tiene él que estar lidiando por el hecho de estar viviendo en tierra extranjera, y aunque él no traiciona nunca a su pueblo Israel, tiene que estar mintiendo para poder quedar bien entre estas dos realidades, ¿no? ¿Qué le dice a Aquis? A Aquis lo engaña y le dice que está incursionando en varias ciudades israelitas y les está quitando todas sus propiedades y todas sus provisiones, y las está trayendo y las está destruyendo totalmente. Con esto se gana el favor, la lealtad de Aquis. Es decir, para Aquis, ya David no solo es su aliado y vive en su tierra, es su protegido, vive en su territorio, sino David ya es enemigo de los enemigos de los filisteos. Para Aquis, David ya después de esto que ha hecho, de estar masacrando ciudades según él, de otros israelitas, pues para Aquis lo más lógico es que ya lo odian los israelitas a David. Y si los israelitas odian a David, y si también Saúl el rey odia a David, entonces la única alternativa para Aquis que tiene David es ser su aliado. Es por esto que para Aquis David ya no es alguien en quien desconfiar, es su aliado, está de su lado, y viene el gran momento de la prueba, porque eh, en esta situación ambigua, pues se va a presentar una guerra entre Filistea y Israel, comandada por Saúl y por sus hijos. Y aquí el punto es, ¿qué va a hacer David? ¿Del lado de quién va a luchar? Como está en alianza con Aquis, ¿se atreverá a matar a los de su pueblo? ¿O en ese momento
se opondrá a los filisteos y descubrirán que siempre fue un traidor. Este es un momento crítico para alguien que está ungido como rey, porque David tiene en este momento la disyuntiva de quedar mal con uno o quedar mal con el otro o quedar mal con los dos. ¿Y qué implicaba esto? Iba a ser un problema quedar mal con alguno o quedar mal con los dos cuando llegara a ser rey, porque cuando llegara a ser rey iba a tener de enemigos a estos a los cuales traicionó o a estos contra los cuales peleó si había sido su propio pueblo. Entonces, eh, aquí ya tenemos esta debilidad humana de David, en donde él está prácticamente con miedo de morir. El texto nos los revela así, el texto no maquilla nada, nos muestra un David miedoso de la muerte en el sentido de morir en manos de su propio rey, en manos de su propio pueblo, pero también vemos cómo Dios va preservando a David en medio de estas situaciones, porque puede vivir, dice que vivió allí más de un año allí en Laquis haciendo estas incursiones y David ya está cumpliendo la tarea del ungido, porque a quienes él está derrotando no es a la ciudad israelita, son a aquellos pueblos nómadas que asedian a las ciudades israelitas. Es decir, aún en medio de su debilidad, David sigue cumpliendo su tarea de proteger a su pueblo de aquellos que quieren hacerle daño, aunque eso no parezca y aunque él esté dando otra información diferente a Aquis. Entonces, en el capítulo 28, como si la Biblia nos detuviera ahí un momento, no nos continuara la historia y nos pusiera una pausa para que volteáramos a ver qué está pasando con Saúl. Los filisteos acampan, ya van directo a la guerra contra Saúl y su ejército, van contra Israel. Saúl entra en pánico y cuando ve la inmensidad del ejército enemigo, Saúl tiene miedo. Ya nos narró la Biblia en el capítulo anterior qué hizo David cuando tuvo miedo y ahora nos va a narrar qué va a hacer Saúl también con este miedo. El texto nos sigue diciendo que Saúl consultó a Jehová, es decir, intentó buscar la dirección de Dios, pero el Señor ya no le respondió. Yo creo que en este momento el texto nos está diciendo que quizás Saúl no había tomado en serio lo que ya Samuel le había dicho. Quizás Saúl seguía sintiéndose como rey, pues que Dios estaba obligado a responderle. Quizás Saúl no había entendido la magnitud de todo lo que había sucedido y por qué podemos decirlo con bastante certeza, porque no vemos en ningún momento su arrepentimiento ni su confesión de pecados. Él simplemente da por hecho de como él es el rey del pueblo de Dios, pues Dios debería de escucharlo cada que él clame. Ese es un error muy común aquí. ¿De qué manera quiere el texto que nosotros no solo digamos, ay, yo soy como David, sino también volteemos a ver y digamos, soy también como Saúl? Porque muchas veces buscamos a Dios en oración y queremos que Dios nos ayude en algo cuando no hemos confesado, cuando no nos hemos arrepentido, cuando hubo situaciones anteriores que quedaron inconclusas y nosotros sentimos que el tiempo borró todo, que no es necesario hacer nada porque ya con el tiempo seguro que a Dios se le olvidó y entonces puedo en cualquier otro momento de mi vida clamar a Él y Él me tiene que contestar porque lo estoy haciendo con fe y lo estoy haciendo con sinceridad, pero aquí el texto nos está revelando no es tan así, no es de que ya el tiempo pasó y ya todo se olvidó. El acto fuerte de Samuel al decirle a Saúl, Dios ya te abandonó. Yo creo que si en ese momento tan difícil
Saúl hubiera buscado arrepentimiento, algo hubiera sucedido de diferente. Pero aún en ese momento determinante en que Samuel le dice, ya Dios te abandonó, él la única preocupación que tiene, recuerda que la vimos anteriormente, es, ok, pero entonces solamente acompáñame Samuel para que el pueblo vea que todavía estás conmigo. La preocupación de Saúl es el pueblo. ¿Qué van a decir de él? Su preocupación no está en Dios. Entonces yo creo que también es una enseñanza, en la Biblia nos pone las dos visiones, las dos realidades para que nosotros como lectores, nosotros no solamente nos sintamos bien pareciéndonos a David, sino que de repente reflexionemos en que hay situaciones donde pedimos la ayuda divina, pedimos la intervención divina, pero sin haber confesado lo que tenemos pendiente. Y eso revela que creemos que Dios perdona así nada más porque sí. La Biblia nos revela que claro que Dios está listo para perdonar, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos. Hay un sí condicional. La confesión es el antecedente del perdón, no el tiempo, no el olvido, es la confesión. Y esto lo estamos viendo aquí en Saúl. Él actúa como si esa fuera una manera correcta de actuar. Dios no le revela nada ni en sueños, va con el sacerdote que tiene ahí a la mano y tampoco le revelan nada por Urim ni Tumim, por esta forma en que Dios se revelaba. Tampoco hay profeta cerca de él, Samuel ya no lo vuelve a ver. Y entonces, para que veamos esta actitud de Saúl, se le ocurre consultar a una adivina, a una mujer que se dedica a consultar a los muertos, pero curiosamente el texto inicia diciendo que Saúl había dado la orden de que se matara a todos los adivinos de su reino, como queriendo complacer en cierta manera lo que Dios ya había dicho desde el Levítico y cuando dio su ley de que en medio de su pueblo no debería de haber adivinos. Vemos a un Saúl que está siguiendo esta instrucción de Dios, pero hipócritamente, porque externamente él quiere aparentar que sí está obedeciendo la ley, pero el hecho de que él mismo vaya a consultar a una da a entender que él mismo creía en todas esas personas, ¿no? Él lo ve como un último recurso, va a esta medium espiritista ahí en la ciudad de Endor. Uno, quebrantando su propia ley que él había dicho al principio del capítulo, pero obviamente también quebrantando el pacto y quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Y aquí viene, digamos, la parte difícil del texto. ¿Qué podría yo aportar para que ustedes sigan investigando y analizando? El Nuevo Testamento nos revela que nadie del lugar de los muertos, no, lo vemos en la narración que Jesús da del rico y Lázaro, cuando el rico dice que vaya alguien allá con mi familia y que les predique, y dice el texto que nadie que está en ese lugar puede ir para allá y nadie que está en el lugar de los vivos puede ir al lugar de los muertos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta narración? Que Samuel se aparece. ¿Hasta dónde puede ser tal cual esto que sucedió o hasta dónde el texto intenta decirnos que es una eh, visión o una alucinación o una este, idea psicológica de la pitonisa de Endor, o sea, la divina, o de Saúl? Pues bueno, como hemos estado repitiendo, el texto es claro y honesto. La misma adivina se asusta. Es decir,
sucedió algo que ni ella misma tenía contemplado. Dice que clamó, que pegó un grito, que se espantó. Hay una frase que utiliza la Biblia que dice que dio un gran clamor. Da a entender que ella misma se asustó de lo que sucedió. Con esto la Biblia nos está revelando, voy a hacer aquí un entrecomillado, en mi opinión, de acuerdo a lo que he analizado, he revisado, que sí Dios permitió que Samuel estuviera presente, no por la reacción de la adivina ni por la reacción de Saúl, que también se asustó. La adivina lo único que logra decir, le dice, ¿el qué ves? Pues veo un anciano que, es Samuel, ¿no? Si no, o sea, a mí no me ayuda estos elementos del texto de cómo reaccionó la adivina y cómo reaccionó Saúl para tratar de maquillar el texto y decir, pues yo creo que fueron alucinaciones, imaginaciones, sino a mí lo que me guía es lo que dice Samuel cuando aparece. Él le dice a Saúl que para qué lo molesta, para qué lo consulta, si Dios ya lo había desechado. Eso no lo podía saber la adivina. Es decir, en este momento la adivina queda descartada como si ella estuviera engañando a Saúl. Eso sí lo sabía Saúl. Y en este momento podríamos decir, fue de la imaginación de Saúl. Él solo se imaginó todo de lo que ya Samuel le había dicho, porque Samuel solo le dijo cosas que él ya sabía. Sin embargo, al seguir leyendo, encontramos que Samuel le dice, mañana morirás tú y tus hijos. Eso no puede haber sido nada más una alucinación. Hay un acto sobrenatural de Dios haciendo algo que nunca se había hecho para que tanto la divina como Saúl entendieran lo que estaba a punto de pasar al día siguiente por obra de Dios, no por obra de los filisteos. Era un dictamen divino, no por la superioridad o porque los filisteos fueran buenos o mejores. El, el dictamen de que ya Samuel le había dado a Saúl que Dios lo había abandonado y que su casa no podría continuar con la línea del rey, en este momento Samuel viene a confirmarlo. Porque, ¿qué tal si hubiera dicho Samuel, mañana morirás tú, Saúl, por tu pecado? Pero no, le dice tú y tus 3 hijos, incluyendo al fiel Jonatán, incluyendo a alguien que no debería de estar ahí por, porque él no falló nunca ni al pacto ni a Dios. Solamente Samuel está ratificando que ellos ya no van a poder continuar con la descendencia del linaje real, que ya ha sido cambiada a otro linaje. Y una vez más vemos este cumplimiento que ya habíamos visto con los sacerdotes, ¿se acuerdan? Cuando todos los sacerdotes fueron asesinados por el amonita, y que les comentaba yo, este acto cruel no significa que ellos murieron por alguna culpa, porque ellos fueron fieles y le dieron los alimentos a David, pero el hecho de que alguien muera de una manera dura, difícil, cruel, no necesariamente indica que no fue salvo. Es decir, tenemos que separar cuando alguien muere en una situación difícil, de desgracia o imposible de entender lógicamente, no está relacionado directamente la muerte física con la muerte eterna o la muerte digamos no ser salvos. Es el mismo caso aquí. Entonces, va a morir Saúl y sus 3 hijos, pero ya el texto se encargó de decirnos que esta muerte física de Jonatán al menos no significa su muerte eterna.
su nombre que la Biblia mantiene como fiel no solamente a Dios, al pacto, sino a David, el heredero, el simiente, el que va a ser la continuidad real y de quien va a venir Cristo. Entonces, aunque es doloroso el momento, sí tenemos que distinguir que a veces la muerte física en la Biblia también puede significar muerte eterna, pero muchas veces la muerte física en la Biblia no necesariamente significa muerte eterna. Esto lo comentamos en una ocasión cuando vimos todo lo que pasó cuando la conquista, ¿no? Y que, o cuando hemos hablado de que murieron niños o que murieron mujeres. Este acto de que de alguna manera, por cuestiones del juicio de Dios hacia una ciudad o hacia un momento histórico, haya muertes físicas, no implica que todos necesariamente murieron eternamente. Es importante aquí distinguirlo y aquí tenemos un ejemplo muy claro y muy particular en esta sentencia que da Samuel, porque con esto se cumple ya el que el linaje real no continúa y ya se cumplió anteriormente que el linaje sacerdotal no continúa, que Dios está haciendo un cambio de linaje sacerdotal y un cambio de linaje real, pero que incluso en esta sentencia divina, aquellas personas que fallecen pueden también estar incluidas dentro del pueblo de Dios, dentro de la salvación eterna, como es el caso específico de Jonatán, que en todo el libro se esmeró en hacernos ver que él siempre fue fiel, para que no nos quedara duda al final cuando veamos su muerte, de que su muerte es circunstancial, porque él tuvo que defender a su pueblo, porque él murió del lado de su padre, pero eso no significa muerte eterna, al menos para él. De los demás, pues no podemos decir, pero sí nos ayuda a entender. Entonces, mi comentario, digamos, en este texto no tan fácil es que sí Dios permitió de manera excepcional, sobrenatural y única el que Samuel viniera a ratificarle a Saúl que la sentencia era real, que no estaba jugando al rey y que era tan real que al día siguiente se cumpliría. Eso no podía saberlo David, no podía, perdón, Saúl, no podía saberlo la divina, no pudo ser fruto de una imaginación o una alucinación, fue una sentencia de un profeta enviado por Dios para dar a conocer una nueva información que nadie sabía y que justamente el texto se esmera en inmediatamente después presentar la muerte de Saúl para que corroboremos nosotros de que la palabra de un profeta de Dios nunca cae a tierra sin ser cumplida. Entonces, por eso es que coloca el escritor aquí la narración y no solamente no, continúa la historia con los filisteos y con Saúl, sino pone esta pausa para que nosotros veamos, que es el cumplimiento de lo que Dios había dicho y que fue por boca de Samuel el profeta, aún cuando fue de una manera, digamos, no común, fue la excepción y fue porque Dios quiso hacerle ver a Saúl que su sentencia era el día siguiente. Entonces, obviamente, tenemos que recordar que todas estas prácticas ocultistas, de cartas, de adivinos y de todas estas cosas que apelan a la suerte o a los astros y todo lo demás, esto Dios lo tiene prohibido desde Levítico, Deuteronomio, varias veces, muchas veces, porque esto es no solo es idolatría en el sentido de buscar la palabra de Dios en algo que Dios no ha revelado, sino también es confiar en el poder de cosas creadas como si tuvieran el mismo poder de Dios. Es casi como querer poner al mismo nivel lo creado que al creador. Por eso es tan grave este tipo de prácticas y
todo lo que está relacionado con consultas a adivinos, a agoreros, estos están englobados en esto, incluso obviamente esto que es tan extremo como es consultar a los muertos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que vemos el terror de un hombre que nunca quiso arrepentirse. Vemos cómo el cielo se cierra y no hay manera de salud, de salvación, de solución para alguien que nunca buscó el arrepentimiento. Ni en este momento tan crítico y tan difícil, Saúl opta por pedir perdón y por confesar pecados. ¿Sí? Estamos viendo a una comparación entre David y Saúl, como cuando el Nuevo Testamento la hace entre Pedro y Judas. Judas se arrepintió, fue y tiró las monedas, pero no hay un momento en que la Biblia nos exprese que pidió perdón, que confesó su pecado, que buscó a Dios, sino él buscó su propia salida, una salida en donde él decidió su propia muerte. Y ahorita nos vamos a recordar porque es exactamente lo que hace Saúl. Saúl no muere por los filisteos, muere por su propia espada. Entonces, son, creo yo, los únicos dos casos en la Biblia en donde dos personajes se matan en, buscando esa salida en vez de optar por la salida que Dios da, que es arrepentirse, confesar su pecado y volverse a Él, no importando si mueren o no físicamente. Aquí vemos en el Antiguo Testamento a Saúl y en el Nuevo Testamento a Judas, que optan por salidas que no son, pero aún en medio de la situación crítica, no buscan el arrepentimiento, ni la confesión, ni el regresar a Dios. Y entonces esa es la gravedad de alguien que no ha entendido lo que Dios quiere cuando dice arrepiéntanse, búsquenme de corazón y yo oiré desde los cielos. Es alguien que ha minimizado la palabra arrepentimiento, lo deja todo al tiempo, lo deja todo a la vida, a las circunstancias, y no ha captado la profundidad de lo que es estar cada día delante de Dios, reconociendo nuestras ofensas, porque Dios es amplio en perdonar. No en vano cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús incluyó en esta oración perfecta la frase que dice, perdónanos nuestras deudas. Está implícito ahí el hecho de que la necesidad humana, al reconocer nuestra condición, de que seguimos siendo débiles, falibles, y no solamente eso, sino que fallamos y a veces en situaciones que pensamos que ya habíamos superado, la solución no es esperar que el tiempo borre todo. El tiempo no es Dios, el tiempo ni siquiera es perdonador, el tiempo es parte de la creación, no es el creador. Entonces, el hecho de dejar que el tiempo sana todo es un grave error, porque lo que la Biblia dice es que no pase para el día de mañana, que no se ponga el sol sin que eso quede solucionado el día. Todos los días delante de Dios, pedirle que nos perdone, confesar con el corazón, ya dijimos al principio, coloca tu corazón en tu mano y de verdad dile lo que fallaste en el día. No sea una oración solamente de te pido por todo lo que hice. No, que reconozcas cuando has fallado, cuando has ofendido, cuando no has hecho lo que Él quiere o cuando has hecho lo que Él no quiere, de manera puntual, antes de que el día termine, con el corazón en la mano, porque Dios es amplio en misericordia y está dispuesto a perdonar si confesamos nuestros pecados. El perdón de Dios es gratuito, sí, pero no es automático. El perdón de Dios es de pura gracia, sí, pero no es obligatorio. Él no los da cuando sus hijos vienen con todo el corazón a decirle, Padre, perdóname. Y Él está dispuesto a hacerlo. Cuando el, cuando el creyente cree que el perdón es automático o el tiempo lo da de manera automática, está confundiendo
el concepto del arrepentimiento. Es ahí donde les decía yo, a veces somos Saúl y, y nos olvidamos de ese gran momento que uno está esperando en el texto que llegue y nunca llegó. Ese momento en que Saúl caiga de rodillas en medio de todo lo que ha hecho y pida perdón, pero nunca lo vemos en el texto. Eh, en el siguiente capítulo, lo que vamos a encontrar ya es la guerra en sí. Los filisteos se acercan a Israel, van a, van a enfrentar a los israelitas, su ejército es mucho mayor, y David pues tiene que ir con ellos porque Aquis le pide que lo acompañe. Era la prueba de fuego para David de que él está del lado de este rey filisteo y en contra de Israel. Sin embargo, de manera providencial, una vez más Dios lo ayuda y los otros príncipes, o sea, los otros reyes de los filisteos, porque acuérdense que eran varios, le dicen a Aquis que no quieren a David con él, que les desconfían de David. Y Aquis les dice que él es leal, pero para no quedar mal Aquis con los demás, digamos, los demás reyes, es que opta por decirle a David que se retire. Un acto providencial de Dios donde David queda librado, no queda mal con Aquis quien lo ha protegido y tampoco tiene que pelear contra su propio pueblo, contra Israel. Dios lo libra de este momento y pues regresa él a su lugar, a donde están ellos refugiados, y cuando regresa se da esta situación que ya comentamos, que había apuntado Juan, cuando llegan y han sido saqueados por estas tribus de las que ya habíamos hablado, por estos grupos nómadas, vienen y saquean y se llevan cautivas a sus mujeres y a sus niños, y es cuando David una vez más pide a Dios, consulta a Dios, aquí vemos la diferencia, él no consulta a divino, es consultado a Dios con el único sacerdote que había quedado vivo de aquella masacre y que está con él y que llevó el efod. Y entonces es que David se prepara para ir a rescatar a su propio pueblo, a su propia familia. En el camino, providencialmente se encuentran con un egipcio que les indica para dónde huyeron, porque el desierto es muy vasto y esa región era muy difícil de ubicar. Y entonces logran encontrar a quienes habían secuestrado a toda su familia, los rescatan a todos vivos. Acuérdense que en ese momento él tiene dos esposas que están con él porque la primera esposa, hija de Saúl, ya la habían entregado a otro hombre. Rescata a sus dos esposas con sus familias y a las esposas y familias de todos los de su ejército y recuperan todas las provisiones y obviamente el botín de todo lo que estos saqueadores tenían, y es cuando se da lo que ya comentamos, de que David va a repartir de manera justa el botín, tanto para los que guerrearon, tanto los que fueron a la guerra, como los que se quedaron cuidando aquí las provisiones y los suministros en la ciudad. Y ya comentamos cuál es la razón de esta justicia, pues que David es justo en términos del pacto, él le da a todos eh, 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 la porción por la tarea realizada en cuanto a lo que se les encomendó y no compara quién hizo más o quién hizo menos. Ya lo comentamos eso al principio, creo que ha quedado bastante claro por qué el texto no los enfatiza, porque la principal característica para ser un buen rey es la justicia, así como la del sacerdote es la santidad, así como la del profeta es la verdad, la del, la del rey es la justicia. Se espera un profeta verdadero, un sacerdote santo y un rey justo. Esa es la triada de lo que Dios ha estado preparando durante mucho tiempo, y David va a cubrir este perfil del rey justo, y aquí está la prueba en este capítulo. Pues el capítulo 31 es justamente la muerte, es la batalla decisiva, los filisteos atacan ferozmente y
pues aniquilan prácticamente a los israelitas. Los tres hijos de Saúl, incluyendo al justo Jonatán, mueren. No sabemos mucho de los otros dos. La Biblia se enfocó en Jonatán, pero los tres mueren. Y una flecha hiere a Saúl y él sabe que, que estando herido, él todavía no está muerto, está herido, pero estando herido es fácil de ser atrapado por sus enemigos y ya sabe Saúl lo que significa ser atrapado por sus enemigos. Lo van a denigrar, se van a burlar de él, se lo van a llevar amarrado, atado allá, o lo van a usar de rey vasallo o de títere. O sea, Saúl sabe lo que significa caer en manos del enemigo, aunque no lo maten, va a quedar degradado totalmente como rey. Y Saúl opta por una salida más fácil según él. Le pide a su escudero que lo mate, pero el escudero no se atreve. Y entonces lo que hace Saúl, él se arroja sobre su propia espada. No tengo idea de cómo lo pudo haber hecho, pero es probable que empuñara la espada, la pusiera sobre su corazón, sobre su vientre, y él solo se la empujara. El caso es que ahí lo que estamos viendo, según la narración de Primera de Samuel, es que él solito se quitó la vida y lo que termina el capítulo diciéndonos es que cuando se enteran los de Jabes de Galat, que están del otro lado del río, fueron los primeros a los cuales Saúl rescató para ratificar que él era elegido de Dios, cuando Saúl era obediente todavía, antes de que fuera colocado como rey de Israel. Ese pueblo, Jabes de Galat, son los que vienen para levantar de noche, para levantar sus cuerpos y darles una digna sepultura porque los habían dejado ahí tirados en el campo. Hasta aquí está toda la narración y lo que estamos viendo aquí es cómo la forma en que Dios va guiando la historia, incluso usando a los enemigos, a aquellos que ni siquiera creen en Dios, a aquellos que ni siquiera tienen idea de lo que es el pacto, pero aún esas decisiones que ellos hacen o toman de que si vaya David, que no vaya David, de que si lo matamos, que no lo matamos, aún esas están guiadas por la soberanía y la providencia de Dios. No hay nada en la historia humana que no esté bajo el control de Dios y Dios siempre va dirigiendo la historia hacia su gran cumplimiento. La subida de David como rey, porque de ahí vendrá años más adelante su hijo. Hasta aquí la charla.